Y hoy quiero empezar la reflexión del día con un dilema. En septiembre del año pasado, en una reunión interreligiosa de jóvenes en Singapur, el Papa Francisco hizo una declaración que generó bastante controversia. Dijo lo siguiente: todas las religiones son caminos para llegar a Dios, porque si Dios es Dios para todos, entonces todos somos hijos de Dios. Pero mi Dios es más importante que tu Dios. ¿Es verdad esto? Solo hay un Dios y cada religión es como un lenguaje diferente o un camino diferente para alcanzar a Dios. Algunos son sijistas, algunos musulmanes, algunos son hindús y algunos son cristianos. Solo son diferentes caminos. Este evento se llamaba Juntos en Unidad y Esperanza. Y su objetivo sonaba noble: unir a las personas de diferentes culturas, de diferentes religiones, encontrar puntos en común, promover la paz mundial. Y esto nos lleva a hacernos una pregunta bien importante: ¿qué es unidad? ¿Acaso se trata sobre minimizar nuestras diferencias, de reducir los conflictos? ¿Deberíamos ignorar las cosas que nos hacen diferentes a cambio de vivir en paz los unos con los otros? Y vamos a guardar esta pregunta, por acá la vamos a poner un pin, porque hoy no hablamos solo de la unidad en términos generales, sino de la unidad en la iglesia. Y este tema es parte de nuestra serie Iglesia en Acción, en donde exploramos qué significa ser iglesia en la práctica, cómo vivimos nuestra fe y qué espera de Dios, qué espera Dios de nosotros como una comunidad de creyentes. Y pues uno de los aspectos esenciales de la vida en iglesia es la unidad. La Biblia usualmente se refiere a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Tal como en un cuerpo físico, si no está unida, no puede funcionar para nada. Una mano se vuelve inútil sin un brazo, y un brazo se vuelve inútil si no está conectada al resto del cuerpo y a una cabeza que le diga qué hacer. Cada parte cumple una función y cada parte es importante. Excepto el apéndice, pero ese es otro tema. Qué bueno que ninguno de nosotros somos apéndices, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo se ve entonces esa unidad en la realidad en el cuerpo de Cristo? ¿Acaso se refiere a la ausencia de conflictos? ¿A que todos nos llevemos bien? ¿Será que se refiere a que nadie discuta con nadie? ¿Qué dicen ustedes? Para responder esta pregunta correctamente, necesitamos ir a las Escrituras. El apóstol Pablo habla sobre este tema en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículos del 1 al 6, en donde describe la visión de Dios para la unidad de su iglesia. Así que antes de asumir la definición de unidad del mundo, vayamos a la palabra de Dios y conozcamos qué significa ser un solo cuerpo en Cristo. Leamos juntos Efesios 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, o preso por servir al Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y esto es algo enredado a la forma como está en esta traducción, pero lo que dice Pablo es: vivan como deben vivir todos los que han sido llamados, así como ustedes. Ahora, ¿cómo es que deben vivir? Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos o haciendo todo lo posible o esforzándose al máximo por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, lo interesante es que la situación de la que estaba hablando el Papa Francisco es muy similar a la que estaba pasando en la iglesia de Éfeso durante el primer siglo. En Singapur está viviendo gente de muchas religiones, de muchas culturas, similar a Guatemala también, que deben aprender a vivir juntos a pesar de sus diferencias. La iglesia en Éfeso era también una comunidad diversa, formada tanto por judíos
como por gentiles o no judíos. Y aunque ahora los unía una sola fe en Cristo, tenían culturas muy diferentes después de muchos siglos de división y prejuicio. Los creyentes judíos habían crecido con la ley de Moisés, siguiendo reglas y leyes estrictas, tradiciones, costumbres, jerarquías eclesiásticas, líderes religiosos. Además de que tenían la creencia de que eran el pueblo escogido de Dios. Por otro lado, los gentiles o los no judíos venían de diferentes trasfondos culturales, con diferentes códigos morales, diferentes prácticas religiosas, hasta diferentes cosmovisiones. Y estos dos grupos ahora están sentados el uno al otro en el mismo templo, pero su forma de pensar, sus expectativas e incluso su definición de ser cristianos eran radicalmente diferentes. Y por supuesto, estas diferencias causaban una gran tensión. Cada grupo se veía tentado a verse a sí mismos como superiores. Ese orgullo, ese prejuicio y las heridas del pasado amenazaban con crear división en la iglesia. Acá en el mensaje de vida tenemos un gran privilegio, y es de que aunque cada uno de nosotros tenemos nuestra personalidad, tenemos diferente cultura, no venimos de una situación de rivalidad, como pasaba entre los judíos y los gentiles en Éfeso. Más bien creo que todos nos llevamos bastante bien. Existe cierto nivel de cordialidad entre nosotros. Pero la situación en Éfeso era bien difícil. Era tan difícil como intentar hacer convivir a lobos con ovejas. Los judíos antes eran los perseguidores, organizados como manada, pero ahora por medio de Cristo eran lobos domesticados que vivían junto a las ovejas gentiles. Pero los instintos del pasado seguían ahí. Las ovejas sentían temor y los lobos tenían todavía el deseo de controlar y de cazar. Así que la unidad de la iglesia en Éfeso no era fácil. Más bien para muchos podría sonar imposible. Pero Pablo les enseña en este pasaje y en toda su carta cómo resolver esta situación. Y en realidad esta parte de la carta a los Efesios es un punto de transición. Durante los primeros 3 capítulos, Pablo les habla de doctrina, de teología. Pablo describe el Evangelio y cómo todos los cristianos forman una familia espiritual. Se enfoca en quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Pero a partir del capítulo 4, que es donde está este pasaje, Pablo se enfoca en cambia de doctrina a aplicación y se enfoca en lo que Dios nos está llamando a hacer como respuesta a todo eso que se vieron en los primeros 3 capítulos, como respuesta al Evangelio. Y por eso empieza de esta manera. Leamos de nuevo el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esto de anden, Pablo les dice vivan o compórtense o actúen de una manera digna. Ahora, vamos a hacer una pausa acá para que entendamos qué significa la palabra digno. El lenguaje original es la palabra axios. Es una palabra que hace referencia al balance, a un eje o a una equivalencia de peso. Así que Pablo dice, vivan una vida de un peso equivalente al llamado que han recibido. Una vida que refleje ese inmenso valor de la gracia que han recibido. O una vida que honre el sacrificio que Cristo ha hecho por ustedes. En otras palabras, si han sido llamados por Dios, vivan como que han sido llamados por Dios. ¿Quiénes aquí hemos sido llamados por Dios? Qué bueno, qué alegre. Pablo aquí nos exhorta a que vivamos como alguien que ha sido llamado por Dios. ¿Y cómo se ve esa vida de alguien que ha sido llamado por Dios? Pablo dice, empieza con unidad y nos da la fórmula para mantenerla. Versículos 2 y 3. Con toda humildad, con toda mansedumbre,
soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, esforzándonos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo aquí nos da 4 características clave, o 4 virtudes que nos ayudan a conservar la unidad. Y digan conmigo, número 1, humildad. No los oí otra vez. Humildad. Eso. Así se nos queda. Creo que Pablo fue muy intencional al empezar con esta virtud de la humildad, porque la humildad es fundamental para el resto de las virtudes. Sin humildad, la unidad no es posible. Humildad significa reconocer que no soy el centro del universo. Es entender que necesito de la gracia de Dios, que dependo de Dios. Acepto mis limitaciones. Significa estar satisfechos y contentos con haber cedido el control. Ahora la virtud número 2, digan conmigo, mansedumbre. Para mantener la unidad necesitamos ser humildes y mansos. Ahora, mansos no se refiere a tener carácter débil, o a ser pasivos, o a ser aguados. Ser manso es la habilidad de responder con calma y con amabilidad, incluso cuando se nos provoca. Piensen, por ejemplo, en un caballo. Los que me conocen saben que no me gustan los caballos, ¿verdad? Y es que no me gustan porque me ponen nervioso. Aunque sean domesticados, a mí me cuesta mucho entender y aceptar y convencerme de que un animal tan grande, tan musculoso, es capaz de someterse a nosotros. Es capaz de ser manso. Ser manso es tomar la decisión voluntaria de no lastimar o no hacer daño a los demás, incluso cuando tenemos la capacidad de hacerlo. En otras palabras, también saber escoger tus batallas. De seguro todos nos hemos frustrado alguna vez cuando las cosas no ocurren como nos gustaría que pasaran. Tal vez alguien se parqueó mal y entonces me tocó parquearme más lejos el domingo cuando vine a la iglesia. Los que se ríen es porque les ha pasado. Tal vez alguien se sentó en el lugar donde yo me suelo sentar todos los domingos. Tal vez el liderazgo de la iglesia tomó una decisión con la que no estoy de acuerdo. Todas estas situaciones y muchas otras situaciones similares que tal vez se les vinieron a la mente van en contra de nuestra comodidad, de nuestras preferencias, de nuestro orgullo. Pero la humildad es lo que me permite soltar ese deseo de tener la razón, de tener el control o incluso de tener protagonismo. Y la mansedumbre nos permite responder adecuadamente, amar a los demás a pesar de las circunstancias. Y luego Pablo utiliza una frase que incluye 2 conceptos o 2 virtudes, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Así que la tercera virtud, vamos a decir, paciencia. Digamos paciencia. La paciencia en este caso no se trata solo de esperar, sino que se refiere a la habilidad de soportar incomodidades o incluso soportar ofensas sin dar lugar al enojo o al resentimiento. Es tener un corazón lento para la ira y grande ¿en qué? En misericordia. Nuestro Dios es paciente y nos llama a ser pacientes también. Y en la iglesia la paciencia es indispensable. Y aquí hay algo importante, la iglesia no es un club de personas perfectas. Se parece más a un hospital de pecadores en proceso de recuperación, en proceso de santificación. Así que vamos a cometer errores. Vamos a decir la cosa incorrecta en el momento equivocado. Se nos va a olvidar algo importante o vamos a entender mal una instrucción. Esa paciencia es lo que nos permite darles a los demás no solo una segunda, tercera, cuarta, quinta, cuantas oportunidades sean necesarias. Y el segundo concepto en esta frase y la cuarta virtud, digan conmigo, soportándonos los unos a los otros en amor.
Y acá vemos cómo se juntan y se aplican juntas todas estas demás virtudes, porque soportar significa llevar un peso. Nuevamente me recuerda al caballo, que no solo limita su capacidad de lastimar en obediencia, sino que encima lleva un peso literal. Así que soportar es cargar con el peso de las imperfecciones de los demás, tal y como Cristo llevó el peso de nuestras imperfecciones y de nuestro pecado. Dice que debemos llevar ese peso en amor. No es un amor sentimental. La palabra que se usa acá es un amor ágape. Es un amor desinteresado, incondicional, sacrificial. Es el que se describe en 1 Corintios 13. ¿Se recuerdan? Sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, sino busca la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y aquí está la parte práctica de la instrucción de Pablo. Vivan de una forma que refleje ese valor de la gracia que nosotros hemos recibido. Y esto empieza con mantenernos unidos al cuerpo de Cristo. ¿Y cómo le hacemos para mantenernos unidos? Soportando a los demás, soportando sus errores, teniéndoles paciencia, no dejándonos llevar por nuestro deseo de tener la razón o de controlar la situación, sino respondiendo adecuadamente, con amor, entendiendo que todos somos igual de pecadores. Estamos en el mismo proceso de santificación, en el que poco a poco nos parecemos más a Cristo. Pero también un proceso en el que vamos a cometer errores en el camino. Y si nos detenemos acá, podríamos concluir que sí, la unidad es equivalente a la ausencia de problemas, a la ausencia de conflictos. Regresando a la pregunta del principio, ¿qué es unidad? Hasta acá podríamos decir, unidad es estar en paz con los demás. Soporte a los demás, ténganles paciencia, ámelos. Es más, si todos viviéramos de esta manera, pues habríamos alcanzado la paz mundial, ¿no es cierto? Sería el final de todos los conflictos. Y podríamos llamarle a eso unidad. El mundo unido porque nadie se mete con nadie. Cada quien vive su vida a su antojo y dejaría a los demás vivir como se les plazca. Esto es lo que el mundo nos llama a buscar. Esta es la definición del mundo de la unidad. Y no es nada nuevo. Tal vez algunos todavía recordarán estos tiempos. En los años 60 surgió el movimiento hippie. Esta era una respuesta a la violencia que ocurrió durante la guerra de Vietnam y promovían el pacifismo, la vida comunitaria, la libertad individual. Incluso más recientemente, el movimiento LGBT busca fomentar la unidad por medio de la tolerancia, el respeto a las libertades individuales, el respeto a las preferencias personales. ¿Será que a eso se refería Pablo? Que cada quien viva como le dé la gana, ignoren sus diferencias, vivan y dejen vivir. Por supuesto que no. Digan todos, por supuesto que no. Tiremos a la basura esas ideas. La ironía o la paradoja de esa situación es que aunque estos movimientos lo que buscan es promover la unidad, lo único que han conseguido en la realidad es crear más división. Esta definición de unidad está incompleta, porque la unidad de la iglesia no puede centrarse en el yo, ni en las libertades individuales. No se puede enfocar en mi comodidad y en mis preferencias. La unidad es en Jesucristo, la unidad es cristocéntrica. Y Pablo, anticipándose a este error, no nos deja solo con esas virtudes. Inmediatamente después de esto, nos da el fundamento sobre el que se construye la verdadera unidad. Nos da 7 grandes verdades, 7 pilares que nos muestran que la unidad no es algo que nosotros inventamos, es algo que Dios ha establecido. Leamos los versículos del 4 al 6. Un cuerpo, un espíritu,
como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Estas 7 verdades forman una base doctrinal para todos los cristianos. Y estas son no negociables. No son gustos, no son preferencias culturales, ni tienen que ver con mis costumbres ni mis tradiciones. Y esta es la pieza que falta. Digan conmigo, la pieza que faltaba. Porque la unidad en la iglesia no se trata solo de estar unidos entre nosotros, sino de estar unidos a Cristo. La pieza que faltaba en la declaración del Papa Francisco es que nos convertimos en hijos de Dios no por nacer en una religión, sino por nacer de nuevo mediante la fe en Jesús. La Biblia es clara. En Juan 1, versículo 12, dice que Jesús vino al mundo y los que le recibieron y los que creyeron en Él, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la puerta de entrada a la familia de Dios, a esa unidad espiritual. Por lo tanto, aunque podemos y debemos respetar a las personas de otras religiones, eso nunca debe resultar en la dilución del Evangelio. Eso no puede diluir el Evangelio. Como cristianos somos llamados a compartir la verdad de Dios con compasión y respeto, pero manteniéndonos firmes en la convicción de que Jesús es el único camino a Dios. Así que la unidad espiritual de la que habla Pablo no puede existir para los que no comparten en el Espíritu de Dios. Cualquier religión que rechaza al Hijo de Dios y al único Salvador está fuera de esa familia espiritual. Sin esta conexión a la cabeza que es Cristo, no podemos ser parte de su cuerpo. Así que la unidad interreligiosa que estaba promoviendo este evento en Singapur no tiene ese fundamento doctrinal y sigue siendo una unidad vacía y temporal. Ahora, ¿qué significa todo esto para acá nosotros en la iglesia, el mensaje de vida? Se trata de entender la diferencia entre lo negociable y lo no negociable. Los negociables son los que resolvemos con las 4 virtudes que mencionó Pablo. Que si no me gusta el color con el que pintaron el templo, sean humildes, sean mansos. Que si aquel se quedó mal parqueado y me tocó caminar un montón, sean pacientes. Que si aquel me cae mal porque canta muy feo, sopórtense los unos a los otros en amor. Porque unidad no se trata de mis gustos y de mis preferencias. Digan conmigo, unidad no es uniformidad. Porque sí hay lugar en el cuerpo de Cristo para la diversidad. Dios nos ha creado con diferentes personalidades, talentos, preferencias. A veces esa diversidad genera fricciones. Son temas más relacionales y en realidad existen en cualquier grupo de personas. La parte relacional de la unidad de la iglesia se expresa y se mantiene con humildad, con mansedumbre, con paciencia y soportándonos los unos a los otros, en amor. Y me van a decir disco rayado porque lo menciono cada vez que estoy acá al frente, pero ¿en dónde hemos escuchado esta combinación de virtudes? Humildad, mansedumbre, paciencia, amor, templanza, paz, bondad. El fruto del Espíritu. Estas virtudes son en realidad el resultado de la presencia y de la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que lo que esto nos demuestra es que la unidad en la iglesia no es un proyecto humano. La unidad es creada por el Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu es el que nos provee los medios para mantenerla. Él, Dios, nos constituye como cuerpo en Cristo. Él habita en nosotros y produce en nosotros el carácter que ese cuerpo requiere para funcionar. Y a mí esto me alivia un poco, porque yo sé que en mi naturaleza, mi instinto me dice
que no tengo la humildad ni tengo la paciencia que se necesita para soportar a los demás. Así que aquí les va una estrategia práctica. Cuando la paciencia se agote o cuando se nos haga difícil convivir con alguien más en la iglesia, la solución no es esforzarnos más, echarle más ganas. La solución es ir a la fuente de la paciencia y la humildad. Pidámosle al Espíritu Santo: produce en mí tu fruto para que yo pueda guardar la unidad que tú mismo has creado. Pero, perdón si los desperté, pero es que aquí esto es importante, porque vamos a hablar de los no negociables. El Espíritu no nos va a ayudar a tolerar blasfemias o falsos profetas. Para participar de esta unidad en la iglesia, tuvimos que haber nacido de nuevo. Tuvimos que haber muerto a nuestra vieja naturaleza y haber nacido de nuevo como hijos de Dios. En la iglesia de Éfeso ya no existían los judíos y los gentiles. Existía un solo pueblo. Todos eran miembros de una nueva comunidad. Ahora debían caminar y tenían que vivir de una manera que reflejara, que fuera digno de la realidad de que todos son miembros de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, gracias a su gran amor y a su gran misericordia. Así que el mensaje de Pablo es bien claro. La unidad también es doctrinal. Digan conmigo, la unidad es doctrinal. Es una unidad que está basada en el Evangelio. Por eso, cuando alguien se desvía de estas verdades no negociables, rechazando el señorío de Cristo o distorsionando el Evangelio, no se trata de un simple desacuerdo. Aquí ya no hablamos de cultura. Está agrietando el mismo fundamento de la unidad en la iglesia. Y si el fundamento se quiebra, todo el edificio se cae. Por eso la instrucción de Pablo es: vivan como es digno de su llamado. También incluye la responsabilidad de proteger la sana doctrina. Y esto nos lleva a un aspecto difícil, pero necesario: la disciplina y la corrección. Si un miembro del cuerpo de Cristo se desvía de estas verdades no negociables, de la sana doctrina, o persiste en un pecado que está amenazando a la unidad de la iglesia, el llamado al resto de nosotros es a vivir de una manera digna, y esto exige una respuesta. Y esta respuesta es en realidad una aplicación de las mismas 4 virtudes que vimos antes. Primero, con humildad, reconociendo que todos somos pecadores. Segundo, con mansedumbre, respondiendo con gentileza y con amor, no con acusación ni con rechazo. Con paciencia y con amor, acompañando en el proceso. Porque el objetivo nunca es la exclusión, lo cual rompe la unidad, sino la restauración, protegiendo tanto a la persona como al cuerpo, para que la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz sea guardada. En resumen, este pasaje no solo es un discurso motivacional promoviendo la paz mundial. Pablo está definiendo la unidad del cuerpo de Cristo alrededor de Cristo, con Cristo mismo en el centro. No se trata de evitar los conflictos y que cada uno viva su verdad relativa, sino de alinearnos todos en la misma dirección, en la dirección de la verdad absoluta, que es Cristo y su Evangelio. Y quiero terminar con una analogía para que esto nos quede bien claro. ¿Quiénes saben qué es esto y para qué sirve? ¿Cómo se llama? Guitarra. Y le pedí a María André que nos ayude acá con una analogía. Vente por aquí. Bueno, esto es una guitarra y esto es una María André. Esto que está por acá se le conoce como la cabeza de la guitarra. Y esto que está por acá se le conoce como el cuerpo de la guitarra. Y estas de acá son las cuerdas de la guitarra. Y tengo por acá también
¿Saben qué es esto? Bueno, ya lo vieron, ¿verdad? Esto es la cuerda de una guitarra. Acá tengo una que no está hecha un rollito. ¿Qué pasa si yo conecto este extremo de la cuerda a la cabeza, pero no conecto el otro extremo? ¿Va a sonar? ¿Va a hacer algo? ¿Va a servir de algo? No, ¿verdad? Probemos. ¿Suena bonito? No suena, ¿verdad? ¿Y qué pasa si yo conecto el otro extremo al cuerpo, pero no lo conecto a la cabeza? ¿Suena bonito? No suena, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando conectamos las cuerdas al cuerpo y a la cabeza? Y la analogía acá es que esto se asemeja a la unidad de la iglesia. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo y nosotros somos las cuerdas. La realidad es de que nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Entonces aquí se rompe un poco la analogía, pero síganme la corriente. A muchos de nosotros no nos gusta conectarnos a nada, no nos gusta comprometernos con nada, porque cuando lo hacemos experimentamos tensión. Y las cuerdas de una guitarra también experimentan tensión, pero es esta tensión la que les permite crear sonido. Y esa tensión no viene del cuerpo, sino viene de la cabeza. La cabeza y estas clavijas que ven acá son las que determinan qué tan tensa debe estar una cuerda para sonar bien en conjunto con las demás. Porque en la guitarra no hay solo una cuerda. Hay, ¿cuántas son? 6 cuerdas. Cada cuerda está hecha de un material distinto, tiene capacidades distintas y genera sonidos diferentes. Llevando esta analogía a la realidad de la iglesia, cuando vemos personas que estamos conectadas por medio del cuerpo de Cristo, pero también estamos conectadas a la cabeza que es Cristo, generamos algo que se llama armonía. Oigan, qué bonito. Pero ¿qué pasa cuando una cuerda se desafina? La armonía se destruye. Paremos mejor porque qué estrés. Esto es lo que pasa cuando no obedecemos a Dios. Es lo que pasa cuando queremos sonar de una forma diferente a como Dios quiere que sonemos. Y aquí es donde entra la instrucción de Pablo. Porque no se trata solo de tolerar, eso no era tolerable y por eso le pedí que parara. Ni mucho menos de permitir el pecado. ¿Ya lo afinaste? Oigan lo que pasa. Lo que afina a la iglesia es el evangelio y la sana doctrina. Cuando obedecemos a Cristo, cuando todos apuntamos a Cristo y cuando Cristo es el que define nuestra afinación o nuestra identidad individual, conseguimos esa armonía, esa unidad en el Espíritu que es la que hemos sido llamados a mantener. ¿Me acompañan a orar? Padre, gracias por esa unidad que tú has creado y que has decidido compartir con nosotros, Señor. Gracias porque nos has dado el privilegio de ser llamados hijos tuyos, de ser parte de tu familia, Señor, y gracias porque podemos ser parte de ese cuerpo en ti, Señor. Y gracias por este mensaje también que nos recuerda, Padre, los negociables y los no negociables, Señor. Las formas como podemos ayudarnos los unos a los otros a convivir en armonía, pero también esa responsabilidad que tenemos de defender el evangelio, de defender la sana doctrina y defender lo que tú eres y tu verdad, Señor. En esta mañana quiero pedirte que nos ayudes a todos a alinearnos a esa verdad absoluta, a esa única verdad que es en Cristo Jesús, Señor, y en su salvación. Gracias, Padre, por esta familia en la que tenemos muy pocos conflictos, Señor, en la que tu unidad ha prevalecido por más de 50 años.
una unidad que no es débil, que no es temporal, sino que está alimentada por el fruto de tu Espíritu en cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos que nos ayudes a producir ese fruto, para que seas tú el que nos ayude a mantener esa unidad que tú mismo has creado, Padre. Ayúdanos esta semana a recordar esto, que no se nos olvide, que la unidad es apuntando a ti, Señor. Y que con compasión, con amor y con respeto podamos traer a los demás, a los que se encuentran perdidos, a los que no participan de este privilegio de estar unidos en ti. Y que tú los invites a tu familia, Señor, por medio de nosotros. Gracias por esta mañana y bendice el resto de este día. En el nombre de Jesús, amén.